Soy Nadia Ramírez, soy criminóloga y os vengo a explicar un poco cómo funcionar en el punto violeta. Lo más importante es la definición del punto violeta. El punto violeta no es otra cosa que un espacio que sea seguro para aquellas personas del colectivo LGTBI que hayan sentido que han sido víctimas o que sientan que en un futuro cercano puedan ser víctimas de un delito de esta índole, es decir, LGTBI-fobia o de delito de odio. Es muy importante la palabra seguro, porque ya estas personas se tienen que sentir que no son juzgadas, que se les va a atender y que se les va a proteger. Pero esto ya lo comentaremos en unos minutos. Antes de empezar, es muy importante, el colectivo LGTBI está formado por tanto lesbianas, gays, bisexuales, etc. No obstante, aunque no parezca muy importante para la población que no está en ese colectivo, existen las personas también transexuales o las personas, por ejemplo, intersexuales. Esto es muy importante porque se utilizan los pronombres. Entonces, podemos ver a una persona que nosotros caracterizaríamos desde fuera como que es una mujer, pero que esa persona realmente sea un hombre que esté transicionando. Entonces, es muy importante que se respete ese pronombre. Si esa persona os dice, me he sentido atacado, aunque a primera vista se vea que se pueda interpretar que cumple con la estética femenina, se le tiene que tratar en masculino. A lo mejor al principio cuesta un poco, pero se tiene que intentar para que esa persona sienta que no se le está juzgando y que no se le está doblemente victimizando tras lo que acaba de ocurrir y lo que lo estaréis haciendo vosotros por bien para ayudarla, pero sienta que también le estáis en alguna manera atacando y que no la entendéis. Entonces, muy importante, a lo mejor no preguntarle directamente los pronombres, pero en caso de que podáis escuchar cómo se está expresando, se utiliza el me siento atacado o me siento atacada, seguir siempre con ese pronombre. También porque existen personas no binarias, entonces es muy importante para no discriminarla. Es verdad que existe el debate sexo-género, pero aquí no vamos a entrar, simplemente el tema de los pronombres, finalmente lo volveré a recalcar, pero es muy importante porque para esas personas puede suponer un antes y un después, y que se sientan protegidas o un poco damnificadas. En cuanto a las agresiones que se pueden ocurrir en estos ámbitos, yo las he separado en 4. Empezaremos por la más bajita, que sería pues la típica incomodidad o miedo. Es decir, estas personas están tranquilamente de fiesta y sienten que alguien les está mirando, les está haciendo señas, les está haciendo gestos, dicen alguna palabra, pero no directamente a ellos, sino como que el clima está caldeado. Entonces deciden pues comentarlo porque ven que se sienten atacadas. Es verdad que en un primer momento no se les ha atacado, pero se pueden sentir atacadas y pueden prever, porque desgraciadamente las víctimas se dan cuenta de lo que puede pasar, más que otros espectadores objetivos, y pueden decir, uy, puede pasar algo. Entonces ese sería el más bajito, que lo más simple sería cogerla tras la barra y apartarla, que no viese a los agresores, y ahí pues ya se llama a la policía. Normalmente estas personas suelen estar bastante tranquilas porque aún no ha pasado nada, un poco inquietas, como es normal, pero hasta ese punto es el más fácil, por así decirlo. También otro muy típico es el que sería ya un miedo superior, que podríamos rozar el acoso en ese momento, que es que personas de manera verbal le estén gritando, le estén chillando, se estén acercando muy cerca de esa persona, tanto que esta persona sienta que se le está invadiendo su espacio personal. Entonces, que prevea que aunque no se haya dado una agresión física, que pueda llegar, es decir, lo que sería una agresión verbal, que vemos que esa persona le están gritando, le están insultando, le están deseando la muerte, por ejemplo. Entonces, no se ha producido esa pelea, por ejemplo, ese golpe, pero puede pasar. Entonces, estas personas a veces suelen estar un poco más asustadas que las otras, que las de incomodidad, e incluso bastante nerviosas. Pueden sufrir un poquito de ansiedad, de tener algún ataque. Entonces, los primeros pasos obviamente siempre serán apartarlas e incluso tranquilizarlas. Después ya hablaremos más en general, pero principalmente siempre va a ser aislar a esa persona, que no tenga contacto visual con los agresores, pero no dejar que los agresores se vayan, porque una vez venga la policía será muy importante que estén para también poder interrogarles y que luego no sea encontrado a los delincuentes, a los victimarios, etc.
También tendríamos la posibilidad de que se produzca una agresión física, que aquí sí que podrían haber unas heridas, unos daños, alguna lesión muy leve, por ejemplo, pues le han lanzado una botella de cristal y se la ha roto y tiene una brecha. Entonces, pues bueno, si se tiene a alguien de emergencias sanitarias, pues que se le vaya a curar si es muy leve, y si es ya algo más grave, pues obviamente llamar al 112. Y luego la agresión sexual. La agresión sexual sería de la más complicada porque, bueno, tiene unas características, la persona está muy sensible por todo lo que ha sufrido. Es muy importante en este caso que todo lo que tenga la víctima no se pierda, porque ahí luego la policía hará un informe criminalístico, entonces ahí encontrarán huellas, pueden encontrar, por ejemplo, semen, si ha sido un hombre ya eyaculado, pueden encontrar, por ejemplo, ADN, entonces es muy importante que a esas víctimas se les toque en la menor medida, a nivel de contacto físico. O que no se les deje, si se quieren lavar porque se sienten sucias, que se le intente decir, mira, aguanta un poquito, lo entendemos que estás tal, pero esto luego a lo mejor va a servir y va a condenar a esta persona. Entonces, justamente la agresión sexual tendría un carácter muy sensible, entonces se tiene que medir mucho las palabras, pero es muy poco probable que se encuentre. Normalmente, la mayoría de las ocasiones es la incomodidad en acoso y ahora, desgraciadamente, está aumentando la agresión física. Pero sobre todo recordar que en el caso de la agresión sexual, cuanto menos contacto físico, esto no quiere decir que se aparte a la persona y se deje rechazada, no, ni mucho menos, se le tiene que acompañar, se le tiene que proteger, pero se le tiene que explicar un poco la situación de mantenemos la distancia porque necesitamos que esas pruebas materiales, esas pruebas biológicas no sean contaminadas para que posteriormente en un juicio puedan ser utilizadas. Vale, me voy a centrar más en los tres primeros, ya que la agresión sexual ya os he contado esto que es más importante, y las otras tres más o menos pues tienen las mismas características. El primer paso siempre va a ser aislar a la persona, apartarla de los agresores y que sea en un sitio en el que no haga contacto visual con los agresores. Ni que los pueda ver de reojo, porque muchas veces las víctimas miran. Entonces, que sea siempre un punto, que no haya puntos ciegos, que esté encerrada, como si se tiene que ir a la parte más atrás o incluso andar unos metros para que esté más segura, pero alejarla totalmente, que no pueda verles. ¿Por qué? Porque cuando las víctimas ven a sus agresores, aunque los vean lejos, aunque vean que a lo mejor incluso muchas veces estén detenidos, sienten miedo porque están cerca, entonces sienten que pueden venir y agredirlas. Entonces, cuanto menos vean las víctimas a sus victimarios, mejor. También tenemos que apartar a los agresores, es decir, si viésemos que los agresores vienen hacia esta víctima, pues también deberíamos apartarles pues con el personal de seguridad o con el personal que se tenga, pues para que no lleguen a acceder a dicha víctima. Obviamente, protegerla e intentar tranquilizarla en ese momento. Dependiendo el delito, la agresión que veamos, es normal, pues que como hemos comentado, que en la incomodidad no estén tan intranquilas, no estén tan ansiosas, no tengan ese ataque de pánico, por ejemplo, pero en una agresión física o incluso en lo que comentábamos de una cosa así repetido de varias horas, sí que pueden estar muy nerviosas, incluso temblan. Entonces, es muy importante que les ayudemos a respirar, es decir, que cuando estemos con ellas intentemos recordarles cómo se respira para que no les dé una falta de oxígeno y se mareen. Entonces, pues animarlas a que respiren, a que cierren los ojos, se tapen los oídos si están insultando, por ejemplo, para que esa persona se aísle totalmente del bullicio de lo ocurrido. Luego también tenemos que acompañarla es estar presente. Es decir, una persona mínimo siempre tiene que estar ahí. Digo mínimo porque pueden haber dos, pero tampoco recomiendo que haya un grupo de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay un grupo alrededor de esa víctima se siente abrumada, se ve que muchos ojos la están mirando, le da vergüenza. Entonces es mejor que pues haya una persona que se encargue únicamente de que esa víctima no sea atacada por los agresores y esté tranquila. Obviamente, pues proporcionarle agua, por ejemplo. Si es el caso, por ejemplo, de alguna droga que nota ella, esto es importante, ya antes no lo he comentado.
si nota que se le ha proporcionado alguna droga en la bebida, de que ella no era una conducta que ella deseaba, sino que se le han echado, y se nota mareada, pues no inducir, por ejemplo, el vómito, no darle café, no hacerle correr para que le baje, no. Simplemente que se quede tranquila y luego se lo comenta, eso todo se lo comentaría en el caso de que la persona posteriormente se marease, se desmayase, pues comentárselo al servicio de emergencias y así el personal sanitario podrían hacerle las pruebas oportunas para saber qué droga o qué alcohol, por ejemplo, o qué pastilla o qué sustancia se le ha dado a esa víctima sin su consentimiento. Aparte de acompañarla, también luego una vez esta víctima puede ocurrir dos cosas. Una, lo ideal sería que una persona se quedase siempre con esta víctima y otra fuese el encargado o la encargada de llamar a la policía. ¿Por qué? Porque si la víctima escucha que se está llamando a la policía, a lo mejor se puede poner más nerviosa, a lo mejor en la manera que nosotros tenemos de transmitir ese delito le ofende o siente que se le está minimizando, se siente juzgada. Entonces es mejor que si se puede llamar a la policía, o sea, que cuando se llame a la policía sí se puede hacer un poco más separada de la víctima. Que no sea la misma persona que está salvaguardando su integridad, estar ahí con el móvil, también porque quieras o no, esa persona se sentirá un poco sola. Y pues si le hablamos, si estamos con ella, si le tranquilizamos, le decimos estamos aquí contigo, entendemos lo que está pasando, vamos a estar contigo, no nos vamos a separar, nos vamos a encargar de que no lleguen a ti, eso mejorará muchísimo tanto su sensación de seguridad como su tranquilidad y entonces también reduciremos los niveles de estrés del momento. Es muy importante, como repito, que esté acompañada, que mientras se espere a la policía se intente no juzgar a esa persona, si por ejemplo pues va borracha o cualquier cuestión que nosotros a nivel subjetivo podamos decir pues no me parece bien lo que ha hecho esta persona o se lo merecía, pues ese momento en un punto violeta, esas palabras, esas frases no se pueden utilizar porque estamos tratando con víctimas, no es con un amigo que luego tú des tu opinión, es una persona que ha sido dañada por otras y está en un momento muy vulnerable. Entonces es muy importante que no se le juzgue, que se utilice la empatía, la escucha, que no se minimice el sufrimiento de la víctima. No podemos tener comentarios como uy, es que esta persona es muy dramática o mira lo que ha montado en un momento por 4 comentarios que le han dicho. Cada persona tenemos pues un umbral de sentimiento, un umbral de sensibilidad, de dolor, entonces a lo mejor una persona en ese momento unos insultos le han sentado muy mal porque ya lleva varios insultos en esa noche o a lo mejor simplemente otra persona otro día eso no le había hecho ni caso y no tendría que haber acudido a este punto. Pero siempre vamos a intentar que no se minimice el sufrimiento de esta víctima. Intentar realizar un contacto visual continuo porque se ha demostrado que cuando las personas se miran a los ojos se transmiten tranquilidad, se transmiten seguridad, confianza, entonces se tiene que intentar siempre mirar a los ojos de la víctima para transmitirle esto. Es verdad que el contacto físico tiene que ser con cuidado, porque dependiendo de la agresión, del hecho, habrá algunas que preferirán que se les toque la mano, por ejemplo, para decirle como estoy aquí, tranquila, pues normalmente así. Obviamente no intentar tocar lo que serían las piernas o zonas íntimas, personales, la zona del pecho, por ejemplo. Creo que no es necesario comentarlo, pero subir más del hombro pues no es necesario. Sobre todo dedicarnos más a la zona de las manos o incluso aquí, porque esto, pues quieras o no, este gesto se da de apoyo y se puede transmitir a esa persona como que estamos con ella y no le va a pasar nada, que es lo más importante del punto violeta, es decir, que sea seguro y que sienta que no le va a pasar nada más, que se está protegida. También, aunque es bastante difícil porque pues las personas somos muy cotillas, el equipo que esté ahí de personal tiene que intentar no cuchichear, no comentar lo que ha sucedido con otros compañeros, porque parece que no, pero las personas se dan cuenta. Entonces, este incidente no se debe comentar en ningún momento mientras esté la persona, la víctima afectada ahí. Porque lo puedo oír como, por ejemplo, yo le comento a otra persona de, madre mía, está montado un pollo en un momento por una estupidez. Y la víctima sentirlo ahí y decir, mira, no estoy cómoda, me voy. Entonces, esto tenemos que intentar que
transmitirle que no es así, que la entendemos y que estamos aquí para lo que necesite. Luego, esto dependiendo de la persona también es verdad, igual que lo que decíamos del contacto físico, pero tenemos que ver que dependiendo de la víctima, deciden o se sienten más cómodas a lo mejor con un género que con otro. Es decir, yo como mujer, si a mí a lo mejor me ha atacado un hombre, me ha insultado un hombre, en ese momento lo último que quiero ver es un hombre. No porque yo piense que esta persona que me va a ayudar me va a atacar, sino porque tengo a lo mejor este miedo tan grande en ese momento de shock y prefiero que me atienda una mujer. No os lo toméis como un ataque hacia vosotros ni como que lo habéis hecho mal o le habéis herido sus sentimientos. Es simplemente el momento de pánico, de miedo que tiene esa persona. Entonces tenéis que ver que ofrecerle, por ejemplo, de decir, ¿prefieres que esté yo? ¿Quieres que llame a un compañero? ¿Quieres que llame a una compañera? Algunas os dirán que no tienen ningún problema, pero por ejemplo en sanidad sí que normalmente cuando viene una víctima mujer de violación siempre se intenta que sea una chica porque a veces se sienten más incómodas con hombres. Pero ya digo, esto al igual que en contacto físico es más de la víctima que en general. Es que también es el momento, vosotros como valoréis, como seres humanos tenemos un sentido de empatía, la mayoría, vaya, entonces tenemos que valorar esa situación e intentar entender a esa persona y ver sus reacciones, fijarnos en el lenguaje corporal, en si están cómodas o no están cómodas. Y bueno, para acabar quería repasar algunos puntos importantes, que sería pues el primero en el caso ese sería no espantar a los agresores, intentar que se queden por la zona, o identificarlos a nivel visual para que luego cuando aparezca pues la policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues poder transmitirle quiénes han sido los agresores para que ellos los puedan identificar, interrogar y pues si se diese el caso pues proceder a la detención. También muy importante transmitir, y lo fundamental, la base del punto violeta es transmitir que es un lugar seguro y de protección y que les vais a ayudar, que no se le va a juzgar y que se les va a tratar como necesitan en ese momento y como se merecen. Y bueno, vuelvo a repetir el tema de los pronombres, lo tenéis que tener muy presente, aunque penséis que es una tontería. A estas personas les sirve mucho y valorarán muchísimo si os dirigís a ellas como desean. Y bueno, pues hasta aquí sería mi participación. Agradezco mucho que hayáis hecho esta iniciativa y creo que es muy buena y que os hayan servido mis consejos, mis puntos importantes. Y bueno, que tengáis unas felices fiestas, vaya, sin incidentes.